¿Entendéis de alguna manera la postura de no vacunar a sus hijos? La verdad es que es una idea grave porque efectivamente puede afectar a personas que no pasaron de niños la enfermedad, extiende el sarampión, llega a esas personas y pueden morir. Ha habido casos de fallecimientos en varios países por esos rebrotes de sarampión. Y fue la tosferina, ahora es el sarampión, pero en el futuro efectivamente puede ser la difteria. Yo es que no puedo comprender esta postura. Es como, yo qué sé, personas que defienden, no, yo es que a mi hijo no quiero que esterilice los instrumentos el cirujano cuando le va a operar. Es que a mí me parece exactamente igual de absurdo. Estamos hablando de pensar que son personas las que piensan esto, que no han tenido la suficiente información. Hay gente que es muy bien formada y que está en contra de este tipo de cosas. ¿No os llama la atención? A mí me llama muchísimo la atención, Bueno, pero hasta el punto... A ver, todos tenemos que pensar, es que ha acabado con la viruela, las vacunas, ha acabado con la poliomielitis, o prácticamente. O sea, estamos hablando de los mayores avances en los últimos años en medicina, es decir, de medidas ya no paliativas, sino preventivas, son las mejores las vacunas. No entiendo cómo alguien con formación o con conocimientos puede estar en contra de aquello que no se ha supuesto un avance tan completo. Pero puede ser un día las víctimas también, de esos acusados que son víctimas de ese... aquellos que podáis definir algunos como Estado de Derecho y que algunos vemos que es prácticamente lo contrario, el Estado de desecho. Yo creo que las declaraciones de hoy efectivamente han sido contrarias a las de ayer, pero bueno, no es nuestra labor el poner unas encima de otras, supongo, no lo sé. Lo que sí que podemos ver son contradicciones. Por ejemplo, que no recuerde los insultos que ha recibido, pero que sí que pueda, en esa situación, es decir, a esas horas, etcétera, reconocer perfectamente a unas cuantas personas. A unas cuantas personas, por ejemplo, dice que iba vestido de rojo Adur, realmente había pruebas de que este chico iba vestido de negro, no se han aceptado las pruebas, hay que tener en cuenta el montón de pruebas que no se han aceptado en este juicio, muy a tener en cuenta. Siguiendo con las declaraciones de hoy, escuchar cuando le preguntan si el bar Cosca era un bar en el que solían acudir a Berchales, no, gente normal. Cosas que también nos hacen ver un poco de lo que hay detrás respecto a opiniones, porque por ejemplo, una de las víctimas habla de la sensación de odio que vio a su alrededor. La sensación de odio no es punible y puede tener razonamientos, puede haber cuestiones detrás, pero eso no es punible, no debe llevar a una agresión en ningún caso, por supuesto, pero que ver ese tipo de cuestiones no tiene que ver con lo otro, es decir, el hecho de que pueda llegar a ser terrorismo, que haya animadversión hacia, por ejemplo, a la Guardia Civil, no quiere decir que eso sea terrorismo de forma directa. Y esa es la enfermedad de este Estado de Derecho, que pueda considerar que ambas cosas pueden estar relacionadas. Dices que no es un hecho despropósito y efectivamente no lo es. Han hablado de miedo. Tendría miedo de volver al Chasus. Efectivamente, quienes pueden tener miedo de volver al Chasus son aquellos que han sido secuestrados durante 519 días. Es decir, a un sitio en el que puedo pasar por la calle o meterme en un tumulto y acabar en el Trullo durante 519 días. Y efectivamente eso no es un hecho esporádico. Lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Esa es una realidad. Esa es una realidad. De volver a estar efectivamente, efectivamente. Hablar de los mundos de Yupi. Es muy probable que yo no voy a decir si esta mujer tiene miedo o no. Yo te estoy diciendo quienes pueden tener miedo son también esas personas que están en este momento en la cárcel y que llevan 519 días. Esta mujer no ha estado 519 días en la cárcel. Eso es una realidad. Yo no digo que sea o no sea víctima. Yo estoy diciendo que no ha estado 519 días en la cárcel. Ni vamos a poner en duda su miedo. Como han declarado solamente estar pasando por ahí, en algunos de los casos participar en una riña verbal que ya vemos además el acta de lesiones, es decir, que tuvieron unas lesiones muy concretas. Sobre eso estamos hablando. Sí, lo ha demostrado el Partido Popular, que no es un instrumento arrojadizo cuando ellos también lo están utilizando para hacer política. Es política, efectivamente, es una cuestión política de mucho trasfondo, porque realmente importa muchísimo a la gente y cada uno de los partidos tiene su posición. ¿Pero hay razones ideológicas para no hacerlo? Por supuesto, para todo. Antes ha soltado una bofetada que me ha parecido, bueno, a mí extraña. Ojalá todos en este Estado y en esta sociedad avancemos en el reconocimiento a todas las víctimas. Efectivamente, yo creo que en la política pública es importantísimo que todas las vulneraciones de los derechos humanos que se reconozcan sin excepciones. Y lo que tenemos en este momento es un gobierno en el Estado español que no reconoce a unas víctimas, que no solamente no las reconoce, sino que encima se ríe de ellas aplicando un cero a una ley.
es muy grave. Es tan grave que yo, mira, también una bofetada igual, no tan gratuita de antes, es tan grave que me sorprende mucho que todos estemos tan de acuerdo y no sea una línea roja, por ejemplo, de cara a unos presupuestos del Estado. Mucho 155, pero el PNV ha aprobado unos presupuestos con 0 euros para la memoria histórica. A mí me parece gravísimo y es una cuestión política, por supuesto, arrojadiza o no. Si toda la sociedad avanzáramos en ello, en el reconocimiento de todas las víctimas de esas vulneraciones de los derechos humanos, pues estaríamos mejor.